Vamos a hacer ejemplo. Vamos a hacer ejemplo. A ver, calcular la transformada inversa de S sobre S más 1 a la cuarta. Entonces, esta S que tengo en el numerador, ¿ves? Esta S que tengo en el numerador, me hace acordar pues esta fórmula. Esto yo lo puedo escribir así. Transformada inversa de S por 1 sobre S más 1 a la cuarta. ¿Ves? Y ya lo tengo en esta forma. S por phi de S. Esto vendría a ser nuestro phi de S. Esto vendría a ser nuestro phi de S. Que dice la fórmula, sáquenle la transformada inversa solo a esto. Solo a esto, sáquenle la transformada inversa. Hagamos una parte. La transformada inversa de 1 sobre S más 4 al cuadrado, perdón, a la cuarta, es S más 1 a la cuarta. Miren que es una función de S menos A. Eso quiere decir que siempre aparece esa fórmula. Esta es una función de S menos A. Y acuérdense que para la función de S menos A dice, multiplique E a la AT. A vale menos 1 aquí, ¿ve? A la AT. Por la inversa de esta misma función, pero S más 1 reemplázalo por S. Entonces me queda 1 sobre S a la cuarta. Y ahora le sacamos la inversa a 1 sobre S a la cuarta. Pero esta me recuerda la transformada de una potencia. Aquí debo tener 3 factorial. Debo tener 3 factorial aquí en el numerador. No tengo 3 factorial. Multiplico por 3 factorial, divido por la 3 factorial afuera. Así me queda 1 sobre 3 factorial y a la menos t. Y ahora sí, teniendo aquí 3 factorial, esta inversa es t al cubo, por t al cubo. Y ya tenemos la inversa de esto. Entonces, le hemos sacado la inversa solo a phi de S, que ha resultado ser 1 sobre 3 factorial. Y podemos poner 6 de una vez, ¿no? ¿Verdad? 6. 3 factorial es 6. 1 sobre 6. Puedo poner t al cubo primero. Y por e a la menos t. ¿Ya? Este es nuestro f de t. Que estamos poniendo aquí, ¿eh? Entonces, pongamos f de t. Este es nuestro f de t. ¿Y qué habíamos dicho? A este f de t derive. ¿Ya? Entonces vamos a tener que derivar f de t. La derivada de f de t, que es f' de t, será un sexto, ¿ya? Por, y aquí tengo pues derivada del producto, ¿no? Sabemos que la primera por la derivada de la segunda, la segunda por la derivada de la primera. Entonces la primera por la derivada de la segunda sería menos e a la menos t por t al cubo. Para la segunda por la derivada de la primera, 3t cuadrado y a la menos t. Ya está, a ver. Ya está la derivada. Y eso es lo que hay que poner aquí. F' de t, lo escribo aquí. Entonces me queda un sexto que multiplica a menos y a la menos t al cubo más 3t cuadrado y a la menos t. Y ahora dice más f de 0. A ver, yo ya sé que f de t, aquí está, f de t fue esto, ¿no? Esta aquí es f' de t que ya está ahí arriba, ya está arriba. Tengo que calcular f de 0. Entonces, ¿cómo calculo f de 0? Simplemente reemplazando t por 0. Y aquí me queda un sexto por 0 y por la menos t y esto me da 0. Entonces, aquí sería 0 por función delta. 0 por la función delta. Pero 0 por la función delta es 0. 0 por la función delta es 0. Entonces, simplemente me quedaría esto nada más, ¿no? Un sexto menos y a la menos t
por t al cubo más 3t cuadrado y a la menos t. Y esa es la solución. O esa es la transformada inversa de esta función. Entonces, donde hemos aplicado este S que tengo arriba, me da la idea de esta fórmula, ¿no? Puede haber otra forma de calcular la inversa, indudablemente, pero de cualquier forma que usted la realice, tiene que darle el mismo resultado. Veamos otro rápidamente. Ingeniero, una pregunta, disculpe, antes de que borre. Calcule la transformada inversa de S cuadrado sobre S cuadrado más 16. Calcule la transformada inversa de S cuadrado sobre S cuadrado más 16. Si usted divide, pues puede sacar la inversa también. Pero aquí también lo podemos hacer aplicando el teorema que acabamos de ver. Miren, aquí tengo S cuadrado. Entonces me ocurre escribirlo así. Transformada inversa de S por. Entonces aquí al ladito debo tener S para que me dé S cuadrado. Y abajo tengo S cuadrado más 16. Ahí está. Y entonces ya la he puesto como nuestra fórmula. Producto de S por una función phi de S. ¿Qué dice? Sáquele la transformada solo a esto. Y esa transformada es directa, pues esto de aquí es coseno de 4t. Entonces la transformada, esto es directo, coseno de 4t. Este es nuestro f de t. Y entonces la fórmula dice, sácale la derivada a f de t. Bueno, pues la derivada de f de t, la derivada de coseno es menos 4 seno de 4t. Esa es la derivada. Y eso entonces tengo que escribir aquí. Menos 4 seno de 4t. Ese ya es el primer. Más el valor de f de 0. ¿Cuánto vale f de 0? Pues f de 0 sería, aquí voy a poner f de 0. ¿Cuánto te vale 0? ¿No? Y 4 por 0 es 0 y coseno de 0 es 1. Entonces f de 0 es 1. Entonces, más 1 por la función delta. Entonces esto me quedaría menos 4 seno de 4t más la función delta de Dirac. Y esa es la transformada. Y esa es la transformada inversa de esta función. Entonces esta es una formulita de muy fácil aplicación y muy útil para calcular inversas. ¿Cuándo se puede? Cuando se puede, ¿no? Bueno, entonces con esto hemos visto algunos teoremas más y vamos a ver otros que también es de mucha utilidad, pero que lamentablemente el problema de este teorema o de este método es que hay que integrar. Y una integral generalmente un poco molestosa. Bueno, entonces vamos a ver ahora lo que se llama, antes de ver el teorema que me permite calcular esa inversa, vamos a ver lo que se llama el teorema de convolución. Teorema de convolución. Teorema, porque de ahí es que va a partir esa inversa, de ahí se va a deducir esa inversa. Teorema de convolución. A ver, ¿de qué se trata el teorema de convolución? Vamos a escribir aquí, sean f de t y g de t funciones continuas
continuas por tramos y de orden exponencial, ¿no? Recuerden que esas eran las dos condiciones que deberían tener toda función para que tenga transformada de Laplace, ¿sí? Entonces vamos a suponer que estas dos funciones son continuas por tramos y de orden exponencial, que la mayoría de las funciones con las que tratamos tienen estas propiedades. Entonces, observar, o escriban esto que es rápido. Escriban mejor. La convolución entre las funciones f de t y g de t, la convolución entre las funciones f de t y g de t, representada por, así se representa la convolución entre f y g. ¿Sí? Esto se lee convolución entre f de t y g de t, o convolución entre f y g. Este asterisco no significa producto. Esto no es producto. Este es un símbolo nada más que usamos para definir la convolución. Entonces, la convolución entre las funciones f y g, definida por, estoy aquí, ¿no?, es la integral de 0 a t, de 0 a t, fíjense, integramos de 0 a t, observamos f de t, y donde veamos t, reemplazamos por t menos 1. O sea, aquí escribiré f de t menos 1. En esta función f de t, donde veamos t, reemplazamos por t menos 1. Y esto lo multiplicamos por la función g de t, pero en lugar de t ponemos u. Ponemos u. Entonces sería g de u. Y integramos con respecto a u. Integramos con respecto a u. Así se define la convolución de dos funciones, f y g, que se la representa así. Y no es otra cosa que la integral de 0 a t de la función f, pero reemplazando el argumento t por t menos u. Multiplicamos por la función g de t, reemplazamos t por u, y esto lo integramos con respecto a u. ¿Sí? Bueno, la convolución tiene la propiedad conmutativa. Tiene la propiedad conmutativa. O sea, si yo escribo la convolución de g con f, en la integral de 0 a t, ahora como g está primero, pongo g de t menos 1, reemplazo t por t menos 1, y lo multiplico por f de u, y la integro con respecto a u. Y de cualquier forma que usted haga, esto es iguales. Son iguales. O sea, no importa cuál esté primero. No importa cuál esté primero. ¿Sí? La convolución tiene propiedad conmutativa. Bueno, entonces, como un pequeño ejemplo. Hay en la convolución entre las funciones, f de t igual, f de t igual, por ejemplo, esto se me ocurre, y a la 4t, y g de t, supongamos que sea seno de 2t, supongamos, f de t y a la 4t, y g de t seno de 2t. Entonces la convolución entre f de t, asterisco g de t, sería por definición, ¿ves? Por definición, integro de 0 a t, ¿eh? Y ahora observo f de t, que es esto. Y aquí donde vea t, reemplazo por t menos u. O sea que esto sería e a la 4 por t menos u. Reemplazo t por t menos u. Y esto multiplico por la otra función, pero en lugar de t le pongo u. O sea, por seno de 2u.
y esto la integro con respecto a U. Entonces calculo esta integral, y el valor de esta integral, esa es la convolución de f de t y de b. Entonces observen cómo hay que integrar. Entonces esta integral a veces son un poco molestosas, pero no es imposible de hacer. Eso es lo malo de este teorema. Bueno, entonces, definida lo que es la convolución de dos funciones, vamos a ver de qué nos sirve. ¿Bien? Vamos a borrar esto de aquí, o vamos a dejarlo de arriba. Vamos a ver de qué nos sirve. No vamos a demostrar este teorema porque eso nos llevaría gran parte del tiempo. Es una cuestión de que hay que graficar las funciones, se transforma en una doble integral, ¿no? Y hay que definir ese intervalo de integración. Acuérdense más de matemáticas 3, ¿no? Bueno, entonces vamos simplemente a mencionar. Miren, ya sabemos que la convolución es esta. Ahora, la transformada de Laplace, miren, la transformada de Laplace, se puede demostrar que la transformada de Laplace de la convolución de dos funciones, f de t con g de t, esto se puede demostrar. No lo vamos a hacer porque no hay tiempo para demostración. Entonces, la transformada de Laplace de la convolución, recuerden que esto no es producto, este es un símbolo nada más, que se lee convolución. Pues la convolución, la transformada de Laplace de la convolución entre f y g es igual a la transformada de f de t, por la transformada de g de t, por la transformada de g de t. Esto se puede demostrar, ¿eh? La convolución, perdón, la transformada de Laplace de la convolución, o sea, de esta integral, ¿eh?, entre f y g es igual al producto de la transformada de f de t por la transformada de g de t. Es como que le saca la transformada solo a f de t, le saca la transformada solo a g de t y multiplica esas dos transformadas. ¿Sí? Ahora, si nosotros llamamos, esto va a ser una función de s, bueno, la transformada de f de t es una función de s. ¿Sí? Entonces, esto va a ser una función de s que la vamos a llamar f de s. Y esta es una función también de s, transformada en una función g de t, una función de s, que la podemos llamar g mayúscula de s. Entonces, lo de aquí me está quedando que la transformada de la convolución entre f de t y g de t sería f de s por g de s, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que me está quedando, lo estoy escribiendo. Ahora saquemos la transformada inversa. Sacando transformada inversa, tendríamos la transformada inversa de la transformada de f de t convolución con g de t. Sería que ir por la transformada inversa de f de s por g de s. Ahí está. Entonces sacando la transformada inversa de ambos miembros. Y ahora, si lo ponemos al revés, me quedaría transformada inversa de f de s por g de s igual a ¿qué? Transformada inversa, ya tengo la transformada, la elimino y me queda f de t convolución con g de t. F de t convolución g de t. Entonces, fíjense, este es el teorema que nos va a servir para sacar la inversa. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Miren, esto me sirve para calcular la transformada inversa de un producto de dos funciones de s. Transformada inversa de un producto entre una función f de s y otra función g de s. Cualquier. ¿Qué dice la formulita? Dice, sáquele la inversa solo a f de s.
que la estamos llamando f de t, le saca la inversa solo a f de s, f de t. También le saca la inversa solo a g de s, que lo hemos llamado g de t. Y ahora, ¿a qué es igual la transforma inversa de este producto? A la convolución de estas dos funciones. Es la convolución de estas dos funciones. Ya sabemos cómo se calcula la convolución de dos funciones. ¿Sí? Y ese es entonces nuestro teorema de convolución. ¿Okay? Vamos a poner aquí la fórmula y vamos a hacer dos ejemplos, pero no vamos a integrar. Nos vamos a integrar. Nos va a llevar mucho tiempo. Supone que ustedes ya saben integrar. ¿Okay? A ver, aquí la vamos a poner. Transformada inversa de un producto entre una función de S y otra función de S es la convolución entre T y G. ¿Y qué es f de T? La inversa de. ¿Qué es g de T? La inversa de. Y ya sabemos cómo se forma la convolución. Ejemplo. A ver. Halle la transformada inversa. La transformada inversa de S sobre S cuadrado más 1 al cuadrado. S transformada inversa de S sobre S cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Sacarle la inversa a esta de un plumazo no es posible? No es posible. Si descomponemos fracciones parciales, pues va a ser complicado también. Va a ser complicado. Entonces se me ocurre esto ponerlo como un producto, ¿verdad? Ante la posibilidad de poder aplicar este teorema, transformada en un producto. Entonces vamos a escribirlo así. Transformada inversa de, yo puedo decir, mire que aquí tenemos S al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces yo puedo escribir así, ¿ver? S sobre S cuadrado más 1, ¿ya? Por, ¿cómo debería ser el otro? Ya aquí puse S, el otro debería ser 1. Sobre S cuadrado más 1. Miren, si yo multiplico esto por esto, me da esto. ¿Sí? Lo he convertido en producto esto de aquí, así como dice la fórmula. Y la condición es que yo le pueda sacar la inversa a cada factor. Y yo sí le puedo sacar la inversa a este y a este, pues está facilísimo. La transformada inversa de este es coseno de t. Es directa. La transformada inversa de esto es seno de t. Es directa. Entonces, ¿qué dice? Forme la convolución entre estas dos. O sea que sería coseno de t en convolución, vamos a quitar. Coseno de t en convolución con seno de t. Con seno de t. ¿Y eso a qué es igual? ¿A qué es igual la convolución? Acuérdense que era la integral de 0 a t. En coseno t, reemplazo t por t menos u. Entonces sería coseno de t menos u por seno t, reemplazo t por u, seno de u. Y todo esto entero con respecto a u. Y tengo que resolver esa integral. Lógicamente, para resolver tengo que usar la fórmula, la identidad que me da el coseno de la diferencia de dos ángulos, ¿no? Si no, no puedo integrar. Bueno, entonces esto es integrando, ¿no? No lo vamos a hacer porque si no va a llevar el tiempo. Entonces, si usted integra esto, con toda seguridad le va a dar, yo ya lo hice, bueno, esto le va a dar, eso le va a dar un medio, ustedes lo pueden comprobar, un medio de t seno t. Ahí está, eso le va a dar. Y esa es la transformada de Laplace de S sobre S cuadrado más 1 al cuadrado.
¿Sí? Veamos otro ejemplo. Eso es lo malo, no que hay que integrar eso. Veamos otro ejemplo. Hay la transformada inversa, de Laplace, de la función, 1 sobre s cuadrado por s más 1 al cuadrado. ¿Sí? Transformada de s cuadrado por s más 1 al cuadrado. Ok. Fíjense que aquí, en este ejercicio, por lo menos hay 3 maneras de calcular la inversa. 3 maneras de calcular la inversa. Y se lo explico, miren. Observen. Por lo menos 3 maneras. Así un solo plumazo no puede calcular. Esto no es directo. Algo tiene que hacer. Una de las formas sería descomponer esto en fracciones parciales. Entonces sería A sobre S2 más B sobre S más C sobre S más 1 al cuadrado más D sobre S más 1. Descompone en fracciones parciales. Calcula A, B, C y D. Y la inversa de cada una de estas es directa o rapidita. Las inversas son facilitas de calcular. Esa es una forma. La otra forma. Mire este S cuadrado. ¿Le recuerda, pues? ¿Le recuerda la formulita esa que decía, transformada inversa de 1 sobre S al cuadrado por phi de S? Que decía que le saco la inversa solamente a esta. ¿Ve? Y la integro 2 veces. 1 sobre S cuadrado. La integro 2 veces. ¿Ve? Y ya está. 2 formas. Y la tercera forma, usar convolución. Transformar esto en un producto. Que podemos escribirlo así, ¿ven? Transformada inversa de 1 sobre S cuadrado por 1 sobre S más 1 al cuadrado. ¿Ahí está? Usando el teorema de convolución. 3 formas, fíjense, 3 formas de calcular la inversa. Lógicamente la que más me parece, la más fácil para mí sería esta. La más rápida, la más fácil. Esta también te facilita descomponiendo en fracciones parciales. Pero como estamos viendo el teorema de convolución, vamos a aplicar el teorema de convolución. ¿No? Que esto es una forma de ver que puede haber más de una forma de calcular la inversa. Entonces, estamos en el teorema de convolución. Tenemos entonces que tengo que calcular la inversa a esta y la inversa a esta y la inversa a esta. ¿Sí? La inversa de esta es directa, pues T. Y la inversa de esta ya es función de S menos A, función de S menos A. La inversa de esta ya sabemos que es E a la menos T por T. Es E a la T por la inversa de esto reemplazo por S. Eso. Ya esto ya es conocido por ustedes. Y entonces formo la convolución entre estas dos. T en convolución, voy a poner T primero. T en convolución con T a la menos T. Ahí está. ¿Y esto aquí es igual? A la integral de 0 a T, cualquiera puede ir primero. Esto puede ir primero o esto puede ir primero. Cualquiera puede ir primero, pero ya, acuérdense que ya vimos que la convolución es conmutativa. Como aquí tengo T, reemplazo por T menos 1. Por T menos 1. Y aquí, en la otra función, reemplazo T por U. Sería U e a la menos 1. Y todo esto integro con respecto a U. Calculo esta integral, que eso es lo pesado de este método. Y eso le va a dar. Esto le va a dar. Ustedes lo pueden comprobar.
t menos 2, más t más 2 por e a la menos t. Con cualquier método que emplee, tiene que dar lo mismo. Entonces, esta es la transformada de Laplace de esta función. Bueno, entonces hemos visto una serie de teoremas para calcular transformadas inversas, unos teoremas más aplicados a cierta forma de Fidesz, otros se aplican a otra forma de Fidesz. Todo depende de cómo sea la función Fidesz, ¿sí? Todo depende de lo que sea la función Fidesz. Bueno, vamos a ver ahora otro tema que se refiere al cálculo de la transformada de Laplace de una función periódica, transformada de Laplace, transformada de Laplace de funciones periódicas. Bueno, ustedes en matemáticas uno tienen que haber visto lo que es una función periódica. Así que bueno, aquí vamos a recordar algo, ¿no? A ver. Se dice que f de t, se dice que la función f de t es periódica de periodo P, periodo P cualquiera. Se dice que f de t, una función f de t es periódica de periodo P, si se cumple que f de t más P es igual a f de t. F de t más P es igual a f de t. O sea, que si yo tengo una función f de t, ¿ves? Tengo una función f de t y t reemplazo, y en esta función t reemplazo por t más p, y esto no cambia, sigue siendo f de t, entonces decimos que esta función f de t es periódica de periodo p. Agreguemos algo más. Y en general, si f de t más n veces p es igual a f de t. ¿Ven? En donde n, dije n veces. Entonces, en donde n puede ser 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ya hemos definido lo que es una función periódica de periodo P. Por ejemplo, la función seno. La función seno es periódica de periodo 2π. Bueno, tenemos infinitos periodos, pero tomando siempre el periodo menor, ¿no? La función f de t es periódica de periodo 2π. ¿Por qué? Porque seno de t más 2π, estoy reemplazando el argumento t por t más 2π, el seno de t más 2π, el seno t, la función no cambia, ¿eh? Si reemplazo t por t más 2π, la función no cambia. Entonces la función seno de t es periódica de periodo, el periodo es 2π. Como ejemplo. Entonces, usted puede reconocer una función periódica haciendo esta sustitución, ¿no? Reemplaza t por p o por n veces p, y si la función no cambia, ya sabemos que es periódica de periodo p. Otra forma de reconocer es viendo la gráfica. ¿Cómo reconocer viendo la gráfica una función periódica? Si usted ve que la gráfica se repite cada cierto intervalo, entonces decimos que esa es una función periódica de periodo, la longitud del intervalo en que se está repitiendo. Por ejemplo, miren esta función.
Miren esta función. Pues esto sigue, ¿no? Bueno, esto continúa, no es que termina ahí, continúa hasta el infinito. Si usted observa la función, cada cuánto la función, la gráfica se repite. Observamos que cada 2 unidades la gráfica se repite. Observen. La gráfica de 0 a 2, miren, dice esta y esta, se vuelve a repetir entre 2 y 4. ¿Eh? Y se vuelve a repetir entre 4 y 6. ¿No? ¿Sí? Y se vuelve a repetir entre 6 y 8. Entonces, la gráfica se repite cada 2 unidades. Esta gráfica se repite aquí, se repite acá, se repite. Esta es una función periódica. ¿De qué periodo? ¿Cada cuánto se repite? Cada 2. Entonces, periódica de periodo 2, o P igual a 2. P igual a 2. Tiene muchos periodos. Aquí usamos siempre el menor de ellos. Porque mire que la gráfica entre 0 y 4 se vuelve a repetir entre 4 y 8. Tiene muchos periodos, pero tomamos el menor de ellos, que es 2. Entonces es una función periódica de periodo 2. Lo he descubierto solamente observando la gráfica. Otro ejemplo. Observen esta función. Vamos aquí, para cambiar 2, 4, 6, y entonces 8, 10, 12, 14. Esto continúa, no que termina, continúa. Observe cómo esta es una función en donde una gráfica se repite. Note que la gráfica de 0 a 4, ¿no? Se vuelve a repetir de 4 a 8, se vuelve a repetir de 8 a 12. Entonces, esta es una función periódica de periodo. ¿Cada cuánto se repite? Cada 4 se repite. Entonces, esta es una función periódica de periodo P igual a 4. ¿Y cómo lo he descubierto? Solamente observando la gráfica. Bueno, entonces vamos allá a la transformada de Laplace de este tipo de funciones periódicas, desde 0 hasta infinito. ¿Por qué no termina nunca? Desde 0 hasta infinito. ¿Cómo hallo la transformada de Laplace de una función periódica en todo el eje X? Esto también se puede demostrar. Pero la demostración, ya sabe usted que nos va a llevar algún tiempo. Pero todos estos teoremas que ustedes están viendo aquí, lo pueden encontrar, la demostración, lo pueden encontrar en los libros, ¿no? En internet usted puede encontrar infinidad cantidad de libros sobre transformada de Laplace, con muchos ejercicios, muchos teoremas que se demuestran. Entonces, pueden consultar los libros para ver las demostraciones o hacer nuevos ejercicios para que estén, pues, esto sea bien comprendido. Okay, bueno, aquí voy a dibujar una función periódica cualquiera. ¿Ya? Una función periódica cualquiera. De f de t. ¿Ya? Entonces, se me ocurre dibujar una función periódica cualquiera. Por ejemplo, supongamos que sea así. Lo puedo hacer de otra forma.
Ya. Y esto continúa, claro. ¿Okay? Y entonces vemos que esto aquí, estamos generalizando ya P, ¿no? Aquí sería 2P, acá sería 3P, por acá sería 4P, y así. Entonces esta es una función periódica de periodo P, ¿ves? Porque cada P unidades se repite la gráfica, de 0 a P, la gráfica es 0. De P a 2P, la gráfica se repite igualita a la anterior, ¿ves? Y se va repitiendo cada P unidades. Entonces esta es una función periódica de periodo P. Y usted conoce pues la ecuación de esta curva, por lo menos de la primera curva. La ecuación de esta curva va a ser diferente a la de esta, diferente a la de esta, diferente a la de esta. Yo necesito saber solamente la ecuación de la primera curvita. Usted conoce este servicio. Entonces se puede demostrar que la transformada de Laplace, de esta función periódica de periodo P en todo el eje X o en todo el eje P, la transformada de Laplace de esta función periódica es igual, es un cociente. Abajo escribe 1 menos e a la menos ps. 1, abajo es 1 menos e elevado a la menos p, ese es el periodo de la función, multiplicado por s. 1 menos e elevado a la menos ps. Y arriba es la integral de 0 a p, arriba es la integral de 0 a p, de f de e a la menos st, multiplica el exponencial e a la menos st, por la función f de t. ¿Cuál va a ser esta función f de t? La que está en el primer intervalo, de 0 a p. La que va de 0 a p. Esta es la ecuación de esta curvita, ¿eh? Y la integra con respecto al t. Lo que de esto, esa es la transformada de la función periódica. Lo que nos dé esta integral dividido para esto. ¿Ok? Bueno, vamos a escribir acá arriba, porque ya voy a borrar esto y vamos a hacer un ejemplo. Entonces, si f de t es periódico, de periodo P, ¿no? Entonces la transformada de f de t es igual a 1 menos y a la menos ps, integral de 0 a p, y a la menos st, f de t de t. Eso, ¿ya? La formulita de perfecta. Un ejemplo. Rápidamente un ejemplo. Calcule la transformada de Laplace. De la función cuya gráfica se muestra. Halle la transformada de Laplace de la función cuya gráfica se muestra. Bueno, esto sí ya está infinito, no es que se quede ahí, sí ya está infinito. Aquí tenemos 1, y aquí esta abscisa es también 1, aquí sería 2, 3, 4, y así etcétera. Entonces, note usted, viendo la gráfica,
viendo la gráfica, notamos que la función es periódica. Porque esa gráfica se va repitiendo cada una unidad, cada uno se repite. De 0 a 1 tenemos, aquí se supone que todos estos puntos de arriba tienen coordenada 1, ¿no? 1. Esta gráfica se repite acá, entre 1 y 2. La misma gráfica entre 2 y 3. La misma gráfica entre 3 y 4. Entonces, es periódica, de periodo 1, o P igual 1. Es periódica de periodo P igual 1. ¿Sí? Entonces, creo que alguien quiere entrar. Bueno. Entonces aquí está la formulita, pues, para funciones periódicas. Lo que tengo que hacer es reemplazar P nomás aquí. Reemplazar P. Yo sé que P vale 1. Entonces la transformada de Laplace, observen, de esta función periódica, dice, divida 1 menos, es muy fácil la aplicación de esta fórmula, 1 menos E elevado a la menos PS. Yo sé que el periodo es 1, entonces sería E elevado a la menos 1S, o sea, E a la menos S. E a la menos S. Estoy reemplazando P por 1. Y arriba tengo la integral de 0 a P, pero P es el periodo, que ya sé que vale 1, entonces integral de 0 a 1. De 0 a 1. De E a la menos ST, bueno, un poco, pues, E a la menos ST. Por F de T. ¿Qué es F de T? La ecuación de la función en el tramo 0 a P. En el primer tramo de su periodicidad. La ecuación de F de T en el primer intervalo de 0 a P. Entonces vemos que de 0 a P, P vale 1, aquí en este intervalo, tengo que hallar la ecuación de esta curva. La ecuación de esta curva. F de T de la fórmula es la ecuación de la primera curva de la función periódica, de 0 a P. ¿Ya? No me interesan las ecuaciones de la otra, solamente la que está de 0 a P. Y si ustedes se dan cuenta, miren, esta es una recta que pasa por el punto 1, 1. Esta es una recta que pasa por el punto 1, 1. Quiere decir que esta es una recta que está a 45 grados. ¿Ves? Una recta que está a 45 grados. Vamos a hacer la parte un pequeño dibujito. Esta es una recta que está a 45 grados y que pasa por el origen. Pero que a mí me interesa, mi recta solamente va de aquí hasta uno no más llega. Bueno, nosotros sabemos que toda recta, supongamos que este es X y esto es Y, ¿no? Bien. Que estamos familiarizados con X. Entonces, una recta que pasa por el origen, es una recta que pasa por el origen. Esto es una recta que pasa por el origen. Que pasa por el origen y que tiene un ángulo de inclinación de 45 grados. Eso me lo dice ¿por qué? Porque este punto es 1, 1, ¿no? Por nada, 1, 1. Quiere decir que está a 45 grados. La ecuación de esto, esa recta es Y igual a X. Esa es la ecuación de la recta que pasa por el origen y tiene inclinación de 45 grados, es Y igual a X. Pero aquí Y lo estamos llamando, en lugar de Y lo estamos llamando F de T. Entonces Y es F de T. Y aquí estamos llamando, en lugar de X estamos llamando T. Esta es la ecuación, este es F de T en el primer tramo. Entonces F de T vale T. La ecuación de esta recta es T. F de T igual T. Y esta es la que tengo que poner aquí. T. T. Y entero con respecto a T. Entonces, ahora sí, calcula la integral que está arriba. Calcula la integral que está arriba. ¿Sí? Que le va a dar
igual. Abajo ya tengo 1 menos y a la menos S. Y si usted calcula la integral que está arriba, le va a dar menos 1 sobre S a la menos S. Menos 1 sobre S y a la menos S. Menos 1 sobre S cuadrado, menos 1 sobre S cuadrado y a la menos S. Y a la menos S. Menos más 1 sobre S cuadrado. Más 1 sobre S cuadrado. Sí, más 1 sobre S. Más 1 sobre S cuadrado. Así le va a dar arriba, ¿eh? Si usted calcula la integral que está arriba, le va a dar eso. Y entonces, pues ya esto, simplificando esto, esto lo va a borrar ya. Simplificando eso, le va a dar, pues esto le va a dar. Al sumar el denominador común S cuadrado que se va al denominador. Le queda 1 menos y la menos. Y arriba puede poner primero el positivo 1, después puede poner menos y a la menos S, y menos S por y a la menos S. Y ya está. Esta es la transformada de Laplace de esta función periódica. ¿Sí? Entonces, son fórmulas que usted las aplica directamente, ¿no? Las aplica directamente. Para cualquier función periódica, basta con saber el periodo y saber también cuál es la ecuación de la curva en el primer tramo. De 0 a P, como siempre. De 0 a P, en el primer tramo. Eso quiere, ya el resto es calcular la integral. Bueno, ahí nos vamos a quedar. Bueno, como que estamos bien con el tiempo, estamos un poquito atrasados, sí, un poquito atrasados, pero por ahí vamos, ¿no? Por ahí vamos. Vamos a tomar lista.